se apague el sol. Muchos vienen y saben que no va a ser fácil. Tenemos la casa amenazada. Nosotros quedamos así nomás, en la calle. Que usted podrá ver en exclusiva a través de nuestra pantalla. Effectivement, les blessés arrivaient par dizaines, vraiment par dizaines. Producciones audiovisuales con contenido de gran interés para nuestros pueblos. La desgracia nacional ha sido obra de grupos empresariales. Mis ganas de trabajar me ayudaron también a correr muy fuerte por el desierto. Nos estamos organizando para transformar el país. Documentales, todos los sábados y domingos. A esta hora actualizamos las noticias en Telesur. Avanza reunión entre indígenas del Cauca y el gobierno. El ministro de Interior califica de positivo el encuentro. A la salida volvemos a hablar. Gobiernos de Venezuela y Argentina evalúan explotación conjunta de la faja petrolífera del Orinoco. Los representantes de los países que conforman la UNASUR reunidos en Lima acordaron formar un grupo de alto nivel para supervisar la situación en Paraguay. Unión Europea refuerza sanciones contra Siria. El organismo internacional planea el embargo de armas para presionar al gobierno de Bashar al-Assad. Incendios forestales al noreste de España dejan 4 muertos. Las llamas han consumido más de 14.000 hectáreas. Ampliación de estos temas en próximas emisiones de Telesur Noticias. Salud, amigos. Salud, amigos. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado algunas vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen continuidad de lo que estábamos viendo en las pautas anteriores y lamentablemente supone un incremento del costo social de las doctrinas que llevan a ultranza adelante, especialmente en Europa, ¿no? Ni qué decir que la Unión Europea tiene ahora a través de todos sus tecnócratas una búsqueda de soluciones apremiantes, pero esto no significa que el costo social vaya a venir solucionado junto con esas medidas. Aquí hay una enorme inercia y las cosas van a seguir en el terreno que están. Por ejemplo, hay que volver a la referencia de lo que es el drama europeo, ¿no? España, por supuesto la situación de Grecia, y desde luego los grandes burócratas que, en representación de los organismos como el Banco Central Europeo, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, tratan de buscarle una solución a lo que desde el punto de vista del costo social no parece ni remotamente a la mano ni a la vista. En todo caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. La realidad es lo que muestran los envíos de las agencias y los corresponsales, mientras que al otro lado del Mediterráneo la búsqueda es la caída del gobierno, ¿no? Bueno, el viejo arco que representa la tristemente célebre victoria en la sangrienta batalla por la ciudad universitaria y en la que ganó el fascismo, una de las entradas a Madrid ya comenzaba así. El arco de la Victoria de Madrid, popularmente denominado como Puerta de la Moncloa,
tiene cierta similitud con las de Alcalá y Toledo, ¿no? Y construido en el periodo de 1950 al 56. Bueno, para empezar es protestar porque tenemos un porcentaje de desempleo que es brutal y somos el sector de la sociedad que más está sufriendo los recortes. Y entre las reivindicaciones está la dación en pago, el alquiler social, que haya un control más exhaustivo en cuando salen empleos públicos, los exámenes que se hacen, ese tipo de cosas. La solidaridad de todos ellos se manifestaba en las marchas y en las asambleas populares. De desempleados. Está claro que la gente que se moviliza es porque no tiene trabajo, porque el Estado no hace nada por generar empleo, lo único que hace es generar empleo para empresas privadas, están exterminando las empresas públicas, están acabando con todo y hay que apoyar a la lucha. Bueno. Así las cosas, detrás de esto estaban las ayudas a algunos elefantes blancos como Bankia y el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, ahora metido en la candela, también trataba de dar señales. En las Cibeles ya las cosas cambiaban de tono. Uno de los gritos interesantes ahí, aparte del manos arriba, esto es un asalto, era España será una república mañana. España será una república mañana. Y aparecían banderas. Estoy en 2 semanas en Madrid, vengo desde Alicante, ¿no? Y hemos venido aquí porque hay que seguir viniendo hasta que la mayoría de esa masa crítica entienda que tenemos que estar todos juntos. Ha habido algunas convocadas por sindicatos, con las que mucha gente tampoco estamos de acuerdo. Y han servido también para catalizar un poco lo que está pasando. Aquí, como veis, hay muchísimas menos pancartas de sindicatos. Este es el movimiento de base, que es lo que tocaba también, ¿no? Los sindicatos no tienen toda la representatividad que acostumbraban y la masa, la base, es la que se subleva ante las condiciones que les tocan. Tenemos que luchar por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de los parados, de los jóvenes. Nos han robado el futuro. Los que siempre tienen mucho han robado más que nadie. Ya está bien de que nos sigan robando al pueblo. El pueblo es el dueño de las calles, por eso nos manifestamos. Contra estos chorizos, contra estos asesinos del futuro. Ya está bien. Asesinos del futuro, lo que da una perfecta síntesis de lo que siente la gente, que además lucha por su presente. Bankia es una de las piedras de toque de este lío, ¿no? El juez rechaza interrogar a Rato por el tema de Bankia. Un juez español rechazó hoy tomar declaración al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, dentro del caso de fraude contra él y otros ex ejecutivos de la entidad nacionalizada, antes de que éste comparezca en una comisión parlamentaria el jueves. Los tiempos de brindar se acabaron. Estos son archivos, la realidad es otra. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Abreu, ha fijado la vista del caso para el miércoles. Y la situación económica de España, ¿qué? ¡Bravo, campeón, bravo! ¡Tú sigue así! ¡Grande, venga! ¡De puta madre que te sigamos dejando venir aquí! ¡Grande, no te preocupes! De la champaña al abucheo, no hay más que del pueblo los buenos deseos. Los trabajadores siguen expresando que ellos no tienen la culpa de hacer frente a estas realidades que la han creado los grandes directores de bancos y empresas, y ellos no sufren nada de lo que le imponen ahora a la clase trabajadora. Y por algo aparecen las banderas con los colores de la República, ¿no? Cualquiera sea el caso, la Audiencia Nacional tiene algo que decir. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha fijado la siguiente vista del caso para este próximo miércoles.
Rato, el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, presentó su dimisión a Bankia en mayo, apenas 2 semanas antes de que el banco pidiese un rescate. De lo que ha pasado en esa entidad y qué es lo que ha hecho con ese dinero que ahí había y cómo ha sacado las acciones sabiendo cómo estaba ya en quiebra, cómo ha engañado a tanta gente con el dinero que les ha hecho invertir ahí y las pérdidas que ha generado en ellos, ¿no?, en los inversores. Todos los que están del lado de los que sufren las consecuencias tienen una opinión. Así que es conveniente que se aclare. Pedro es un pensionado, 70 años. A ver qué han hecho con toda la pasta. Si se lo han llevado entre... Se lo llevan de luego los políticos. Todos, ¿eh? Rescatan al banquero y desahucian al obrero. Y Bankia es una de las banderas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa! Bankia es el símbolo de este desastre. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional presentó su dimisión en Bankia, me refiero a Rato, en el mes de mayo, apenas 2 semanas antes de que el banco pidiese un rescate de 19.000 millones de euros, que ha puesto a España al borde del precipicio. La indignación por el rescate de Bankia ha ido en aumento desde que España se viera forzada en junio a pedir a Europa dinero para salvar, no a los obreros, a los bancos. Esto unido a la crisis económica y la deuda de las comunidades autónomas, que ya es noticia internacional y se ha reflejado incluso en Wall Street, ha llevado los costos de la financiación del país a niveles insostenibles. Luis de Guindos, ministro de Economía, tenía algo que decir. Descarta, por supuesto, dijo, que España vaya a ser rescatada. En el comportamiento de los mercados a corto, de extremo nerviosismo, que de algún modo no pueden ser abordados por los gobiernos, tienen que ser abordados desde otros puntos de vista, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, no solamente afectan a España, España es en estos momentos, como decía anteriormente, pues el rompeolas de todas esas incertidumbres que afectan a la zona euro, pero que va más allá de lo que es España. Y ese es el futuro de la zona euro, que, vuelvo a repetir, a corto plazo solamente puede ser abordado con determinadas actuaciones muy específicas. Wall Street se tomó muy en serio eso de que va más allá de lo que es España. El gobierno español ha hecho lo que considera que tiene que hacer, es decir, es llevar a cabo un proceso de ajuste desde el punto de vista de la consolidación fiscal, comprometiéndose con sus socios a llegar al 6,3% este año, el año que viene a continuar con la senda de reducción presupuestaria, ha hecho reformas económicas importantes, está llevando a cabo, de acuerdo con los socios comunitarios, un proceso de saneamiento de la banca y a partir de ahí pues ha hecho todo lo que debe hacer, todo lo que son las bases del crecimiento económico y del saneamiento de la economía española. Solo si se puede descartar un rescate. Por supuesto. El ministro ha tenido el tipo como para presentar como un aspecto positivo la firma del eurocrédito para la banca, porque dijo va a permitir limpiar de golpe gran parte de los errores cometidos en el pasado, errores que no cometieron los de la clase trabajadora. Lo que necesitamos, dijo, es iniciar un proceso de ajuste acelerado de nuestros desequilibrios y para eso necesitamos limpiar y recapitalizar nuestros bancos. Otros países lo hicieron hace 6 años. Bla, 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 bla. Así lo subrayaba mientras los diputados del PSOE, encabezados por el exministro Valeriano Gómez, trataban de averiguar cosas. Se ha pedido a De Guindos que no dé ni un paso más en la actual política de gobierno, porque terminaremos insolventes. Y se ha preguntado, ¿para qué ha servido tomar medidas como la reforma laboral, a la vista de la actual prima de riesgo, que superó los 640 puntos? ¡Manos arriba! ¡Esto es un ataque! ¡Manos arriba! ¡Esto es un ataque!
37 años y me quitan ahora 1.000 euros, pues fíjate que negocio. Me dejan dragas, que feliz. Eso no le puedo consentir. Que se lo quiten ellos primero. Eso decía Andrés. Y Antonio también tenía lo que decir, y David igual. Empleados públicos en general, hartos de la situación. Y hay que dar la cara y estar en la calle hasta que esto cambie. Si no cambia, pues seguiremos. Otro empleado público, David, hablando de cómo saldrían adelante en esta situación. Y muerta la paga extra de Navidad y otros beneficios que se habían ganado en buena ley. Siguen las multitudinarias protestas en España, y esto no es solo en Madrid. Tras conocerse las resoluciones, la consigna más escuchada entre los manifestantes concentradas en el kilómetro cero de la capital es: no nos movemos, en una clara actitud de resistencia a los intentos de buscarle un marco legal a su derecho a manifestar, pero marco legal en contra por parte de las autoridades. Y aquí estaban en el ombligo de Madrid. Si esto no se arregla, volvemos otra vez. ¿Qué solución hubo cuando nos quitaron el 5%? Ninguna. ¿Qué solución van a haber ahora? Tampoco ninguna. Estos señores lo que tienen que hacer es recortarse esos sueldos tan grandes que tienen y pensar en el pueblo, no en ellos mismos. Y no les tememos. Una de las consignas era: si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Y venga ruido. Así las cosas, la situación no andaba mejor en otras latitudes. En Roma, banca comercial italiana, los jubilados también hacían sonar su protesta. Romano Brizzi, un pensionado, decía: en este país vamos hacia la estabilidad, ojalá sea así, pero quisiera saber que ya se han hecho suficientes sacrificios. Io me lo auguro, perché abbiamo sofferto tanto. Otros decían: hay que revisar los costos de la salud, también hay que enviar a Monti a que se vaya a pasar unas vacaciones en la playa entonces. È inutile quindi il mio pensiero, io penso che scenderà per forza di cose, altrimenti davvero o scoppia una guerra, credo sia il massimo. Otros decían: ya no puedo seguir exprimiendo una vaca que está seca, de manera que tarde o temprano Luis Colaborri decía: ante todo el gran problema es la deuda del gobierno, y esto es lo que genera una incertidumbre política. Los mercados quieren ver qué es lo que va a pasar con el gobierno de Monti y dónde va a terminar. Y no saben, las partes que están en pugna, cómo van a luchar por la próxima elección, quién va a ganar el voto del electorado. Por lo tanto, cómo van a poder programar alguna estrategia. Así las cosas, esto no es claro para nadie ahora. Dice: los 100 billones de euros que Europa ha intentado salvar para los bancos españoles deberían ser capaces de parar la crisis, pero realmente no sabemos si esto es lo que está ocurriendo en España. Y por lo que respecta al verdadero problema de España y sus provincias, pienso que el nivel de incertidumbre definitivamente afecta a todos los mercados por igual. What is the real trouble in the Spanish provinces? So I think that this uncertainty at the Spanish level is definitely affecting our market as well. Mientras tanto, en otras, este era un profesor de economía de la Universidad Luis, ¿no? En otras latitudes había reuniones de alto nivel con gente que venía precisamente de Italia. Dmitry Medvedev recibía a Monti y dicen que Rusia e Italia refuerzan la cooperación con nuevos acuerdos bilaterales. Dmitry Medvedev y su par italiano Mario Monti asistieron a la bancaria y comunicaciones. Al reunirse con el visitante europeo, quien llegó ayer aquí en visita de trabajo,
Medvedev destacó el alto nivel de los nexos económicos entre los dos países y consideró posible recuperar el nivel de intercambio comercial de antes de la crisis del 2008. Hace 4 años, el referido intercambio se situaba, y él citó la cifra, en 52.900 millones de dólares, mientras que en 2011 cerró con 45.900 millones de dólares y un crecimiento de un 22,6% respecto al año anterior. En todo caso, la inversión en la cual también participa el banco Cassa Deposita y Préstito incluye la construcción de apartamentos, hoteles, oficinas y zonas recreativas en torno a las citadas installaciones. Del resto appena ricordato l'economia mondiale, ma anche l'economia europea è in una situazione complessa. Dentro l'Eurozona i problemi non mancano. Mario Monti se refirió a la compleja situación y el estiramiento de las previsiones presupuestarias. Lo que consideran importante en este caso es mantener una relación económica estratégica con los socios más importantes, de manera que, y eso incluye a la Federación Rusa, dijo, que permita mantener un control y ejercer crecimiento en la actual situación económica. Di primaria importanza. Aquí se firmaron acuerdos y otro documento fue el memorándum de entendimiento rubricado por el gigante ruso Norilsk Nickel y la italiana Techini para construir una línea fundamental de producción de las fábricas de Med y Nachedinsk, una inversión que involucra unos 1.800 millones de dólares. La empresa rusa Rosneft y la italiana Eni rubricaron un acuerdo financiero para explotación conjunta de zonas en los mares Negro y Barents. Mientras tanto, en el lugar favorito de descanso de Vladimir Putin, es decir, en Sochi, en las costas del Mar Negro, se reunían también Putin y Monti y destacan la buena marcha de las relaciones ruso-italianas. Por lo que respecta a Vladimir Putin, dijo: el año pasado los intercambios comerciales ruso-italianos crecieron más del 25% respecto al 2010 y totalizaron 49.500 millones de dólares. Para llegar a los niveles previos de la crisis, nos falta la pequeña suma de 7.000 millones de dólares. Si se mantienen los ritmos de intercambio, muy pronto llegaremos a ese listón, dijo Vladimir Putin. Y subrayó que pese al carácter turbulento que tiene hoy la economía mundial, ninguno de los proyectos ruso-italianos han sido congelados, sino por el contrario, todo se desarrolla con éxito. Por su parte, Monti consideró que Italia concede enorme importancia estratégica a las relaciones con Rusia. En Bruselas se hablaba de la ayuda a Grecia y Antoine Colombani, vocero de la Unión Europea, dice: la decisión del próximo desembolso no solo tendrá que ser una revisión muy completa. La decisión del próximo desembolso será tomada solamente una vez que la actual revisión sea completada, dijo el portavoz de la Comisión a la prensa. En los últimos meses se han producido demoras significativas en la implementación del programa debido a las 2 elecciones parlamentarias que hubo en la primavera. El portavoz se negó a referirse a un artículo de la revista alemana Der Spiegel, que como siempre anda en el amarillismo, y que señalaba que el Fondo Monetario Internacional podría dejar de prestar dinero a Grecia. En cambio, reiteró que Atenas debería seguir siendo miembro de la zona euro. Los griegos, mientras tanto, seguían protestando en las calles. Nuestra batalla no es solo por los trabajadores del acero, es para luchar por sus empleos, para luchar por toda la clase trabajadora, contra la clase privilegiada y contra el Estado neoliberal y sus mecanismos. El eslogan en esta manifestación era: la huelga continúa, la lucha va adelante hasta que la justicia sea servida.
Y otros decían, trabajadores, solidaridad con los trabajadores del acero. Así marchaban hasta pasar nuevamente por la plaza Sintagma frente al Parlamento. Grecia lo consideran al borde de una explosión social, dice la Confederación de Sindicatos. La secretaria general de la Confederación Internacional de Sindicatos, Sharon Burrow, pintó hoy en Atenas un sombrío panorama para la sociedad de Grecia, sumida en la más profunda crisis financiera y económica de la posguerra. Mientras tanto, en Nueva York, en Wall Street, también se reflejaba la situación de España. Wall Street cerró en rojo, pero siempre aplauden y sonríen cuando están en el balcón dándole al martillo. Wall Street cerró esta primera jornada de la semana teñido de rojo, aunque logró frenar fuertes pérdidas con la que había reaccionado en el arranque de la sesión, debido a las dudas que giran en torno a España y Grecia, que revivieron los temores. Se consiguieron aminorar las caídas del selectivo Standard & Poor's, un índice compuesto del mercado Nasdaq, que acabaron con descensos del 0,89 y el 1,2 respectivamente. Los números rojos dijeron que se había despertado esta sesión de Wall Street, venían determinados por la fuerte tendencia bajista, por los datos sobre Madrid, al caer más de un 5% en un día, que se conoció también la situación de Murcia y ahora también pidiendo ayuda al Estado español. Y sobre todo que España superara los 640 puntos en el referente de riesgos. Bueno, en medio de esta situación, veamos cómo quedó el mercado en lo que hace referencia a los marcadores que nos interesan. El precio del petróleo venezolano cerró estable a $97.27. El precio de la OPEP cerró a $103.70 al alza. El precio del Brent del Mar del Norte bajó levemente y cerró a $105.50. El West Texas, marcador que nos interesa, bajó también levemente y cerró a 90.31 centavos. El precio del oro bajó $1.569.60 la onza Troy. El precio del cobre también a la baja, sacudido los mercados, ¿no? 7.401 la tonelada. Baja también el quintal de café, 184,95. Y el euro sigue mal, 1,20 en relación a la divisa estadounidense. Un minuto antes del corte entregamos a Master y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Desde Chile nos ha brindado una mirada certera a las protestas estudiantiles, al conflicto de la región de Aysén y a la reunión de la Troika de CELAC. Ahora Beatriz Mitchell se traslada a Venezuela para abordar desde adentro el tema Sistema Educativo Venezolano. Formar los profesionales que van a ser agentes de cambio. ¿Cuáles son los avances en el ámbito de la enseñanza y la formación académica en la Venezuela de hoy? Todos los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar gratis absolutamente. Aprendo y tengo más conocimiento sobre mi vida. Ser estudiante de nuevo te revitaliza. ¿Qué retos se plantean en torno a la calidad, acceso y construcción de una nueva matriz de conocimiento? En el marco de Venezuela Decide, Reportajes Telesur, la educación bolivariana, pública, gratuita y de calidad. Este miércoles. ¿Cómo se convierte un suceso en noticia? ¿Qué tan auténticos son los mensajes de los medios? ¿Cuál es su influencia en las conductas sociales? ¿Quién decide lo que se debe difundir? Todos los miércoles, Telesur trae El Seriado Argentino, que analiza cómo funcionan los distintos medios de comunicación. En el medio, todos los miércoles. En el marco de Venezuela Decide 2012, Telesur Noticias presenta Acceso a la educación en Venezuela, un camino para la diversidad. Conozca a través de 5 entregas
La visión de la periodista y corresponsal en destacadas coberturas informativas, Beatriz Mitchell, sobre el tema Educación en Venezuela. Inclusión de materias artísticas en los pénsulos, creación de la Universidad de los Trabajadores y la Escuela Latinoamericana de Medicina, condiciones laborales y plan de capacitación para docentes, educación intercultural, acceso a la educación en Venezuela, un camino para la diversidad. En Telesur Noticias, durante esta semana. Telesur, la señal informativa de América Latina. En pleno desarrollo. Y esto supone que vamos a tocar otra vez el tema de Siria, ¿no? Porque no ha resultado ser algo tan sencillo de aplicar el mismo repertorio con que se llevaron por delante a Libia. Parecería que el presidente al-Assad está recuperando importantes áreas de influencia de Damasco. Y por lo demás, parecería también que después de tratar de crear ante la opinión pública mundial una sensación de que hay que intervenir urgentemente, como lo hicieron con lo de Libia, el marco legal que necesitan para eso, por lo menos para salvar las apariencias, esta vez no funciona. Y esta vez no funciona porque la diferencia es que Moscú y China, que tienen derecho de veto, lo han usado. De manera que vamos a comenzar por la... Mientras tanto, está bastante complicada la situación en todo el Medio Oriente, ¿no? Y respecto a Israel, recuerdan que les hablamos de un ciudadano israelí que se inmoló en protesta por la situación social. Ahora van 5 que han intentado suicidarse de la misma manera. Pero en fin, no son estos los únicos temas que tenemos. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. En general seguimos en la misma guerra informativa y las agencias que a través de sus corresponsales normalmente nos envían el material de toda nuestra querida, contaminada y única, ahora nos dicen no hemos podido confirmar ni el lugar, ni la fecha, ni si son ciertas las imágenes que nos llegan. No son nuestros corresponsales, son organismos espontáneos que envían material. Esto parece la clásica propaganda de guerra. Allahu Akbar y atacamos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. En medio de esto, les leo la advertencia que trae el feed de esta noticia. No hemos podido verificar en forma independiente el contenido, la fecha, la localidad o la autenticidad de este material. El audio y el video con la calidad con que nos llegó. Este es un video amateur de Ugarit News y ellos se llaman a sí mismo un grupo, Ugarit News. Y las agencias internacionales levantan esto y lo presentan como la fuente confiable, pero ninguna de ellas pone su corresponsal, como es lo habitual, para decir esto es lo que vimos y esto es lo que comprobamos. A todas estas, el ejército sirio ha lanzado nuevas ofensivas para retomar el control de algunos barrios de Damasco, la capital, y Alepo, la segunda y muy importante ciudad del país, donde siguen los combates con los rebeldes, indicaron fuentes de la oposición. Damasco, donde el ejército recuperó posiciones tras la contraofensiva del viernes, hay enfrentamientos en los barrios de Barzeh y Mazeh, una zona elegante del oeste de la capital, según los opositores. Un periodista de la agencia France Press oyó una explosión en la zona de Mazeh, mientras que en el centro de Damasco se notaba mayor presencia de agentes de seguridad que inspeccionaban coches y realizaban controles de identidad. Todo esto no tiene confirmación oficial y se parece cada vez más a la Armata Brancaleone, que decía que hacía la guerra contra Gaddafi, pero la terminaban haciendo los comandos y estos figuraban en la foto. Ahí está una bandera que no es la de Siria, esa franja negra no corresponde, es la que usan los rebeldes. أعزائي 22/7/2012 أبطال الجيش السوري الحر في مدينة أعزائي استولونا على معبر السلامي الحدودي الله أكبر ولله الحمد
Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Luego llegan otras imágenes que tienen que ver con el cruce fronterizo con Turquía, y Turquía confirma que el Ejército Libre Sirio, como se hacen llamar, controla el paso fronterizo de Bab al-Salam. Aquí nos envían otras imágenes de grupos rebeldes, este que tiene la gorra de beisbolero, diciendo ser un representativo de Asefat al-Shamal. Nuestros héroes del Ejército Libre de Siria han capturado Bab al-Salam, el cruce fronterizo, el 22 de julio, Dios es grande. Nuestros héroes capturaron el paso fronterizo y los gángsters han huido. Tampoco se puede comprobar si es el ejército el que huyó y si este es el verdadero paso fronterizo, porque después que fabricaron la Plaza Verde de Trípoli en Qatar, todo es posible. Pero en fin, esta es la guerra informativa a la que estamos sometidos. Al gobierno del presidente Bashar al-Assad. Este sería el tercer puesto de control de la frontera con Turquía que han tomado los sublevados. En Damasco, aquí las ofensivas en Siria dificultan que las Naciones Unidas autorice más observadores. Y estas son observadores de las Naciones Unidas, observando una lista de nombres y tratando de desplazarse hacia sus zonas de trabajo, luego que se extendiera su mandato por otros 30 días. La presidenta de turno del máximo órgano internacional de seguridad, la embajadora estadounidense Susan Rice, ¿recuerdan ustedes?, aseguró que la avanzadilla de observadores que opera ya en el país tiene dificultades para hacerlo con la libertad necesaria y puso en duda que actualmente las condiciones necesarias sean las adecuadas para desplegar más observadores. Pero aquí van ellos y al parecer en condiciones de cumplir con su función. No se debería llegar a conclusión alguna sobre si las condiciones van a ser adecuadas para el despliegue de la fase siguiente de observadores, dijo ante la prensa Susan Rice. Se refería a los observadores de las Naciones Unidas, a quienes vemos aquí, mientras esperaba recibir la propuesta del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para desplegar una misión completa en el país. Se preveía que Ban Ki-moon, quien regresó de un viaje a Europa, hubiera entregado su propuesta al Consejo, pero ahora está previsto que lo haga a la última hora de la jornada y sea mediante una carta dirigida a la presidenta del Consejo de Seguridad, a la presidencia, ¿no? Esto es material de la agencia de la televisión oficial de Siria. El presidente reaparece en la televisión estatal y, vestido con su traje civil, apareció en un encuentro con el nuevo jefe del Estado Mayor, Ali Abdullah Ayoub, sin que la emisora precisara dónde había tenido lugar. Obviamente es en uno de los palacios de gobierno. Mientras que en Belgrado, Serbia, secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dice que enviará un emisario a Siria para evaluar la situación. Naciones Unidas debe seguir activamente comprometida y plenamente movilizada. Por eso enviaré a Siria a mi subsecretario para operaciones de paz, para que evalúe la situación sobre el terreno, declaró Ban Ki-moon. Según la agencia croata HINA, Ban Ki-moon indicó durante una visita a Croacia que las organizaciones humanitarias de la ONU trabajan sobre el terreno para ayudar a la población en peligro y a los refugiados. La situación en Siria se deteriora con rapidez debido a que el conflicto se ha extendido a todo el país y aumenta el sufrimiento de la población, indicó el secretario general de la ONU en la isla croata de Brioni, tras reunirse con los máximos cargos de Croacia, donde se encuentran dentro de una gira por los Balcanes. Use of such weapons of mass destruction like chemical weapons. I sincerely hope that the international community keep an eye on this so that there will be no such... Ban Ki-moon se mostró muy preocupado por el aumento del número de víctimas en los enfrentamientos en Siria y de refugiados sirios obligados a abandonar sus hogares,
y recalcó que la prioridad de la ONU es el bienestar de la población en ese país. El secretario general de la ONU consideró que el gobierno sirio ha fracasado a la hora de proteger a sus ciudadanos y señaló que la comunidad internacional tiene la responsabilidad colectiva de actuar según los principios fundamentales de la Carta de la ONU. El apoyo unánime que recibió, la resolución 259, está a la vista. Mientras tanto, en Neve Ilan, en Israel, se plantea la eventualidad de tener que intervenir en Siria. El brigadier general Yoav Mordejai decía: los recientes días han sido muy significativos. Hay un desarrollo a la luz de los ataques en contra los altos cargos de Siria todavía son fieles a Assad, a pesar de una gran ola de deserción. Y él y su familia se mantienen en Damasco. Sin embargo, las últimas discusiones se diría que permiten esperar numerosos cambios y de importancia. Desde luego que queremos estar no expuestos a que las armas químicas caigan en manos de Hezbollah o cualquier otro terrorista, decía el militar, cuando se habló de que Siria estaría movilizando armas químicas. Pero las está movilizando para asegurarlas, dijeron otras fuentes de Israel, y en forma responsable. El vocero de la Cancillería de Siria, Jihad Makdisi, dice: los stocks de armas no convencionales de la República Árabe de Siria nunca serán usados contra civiles o contra el pueblo sirio durante esta crisis y bajo ninguna otra circunstancia, no importa cómo. Esto es lo fundamental. Estas armas que posee la República son monitoreadas y guardadas por el ejército sirio. Estas armas serán solamente usadas estrictamente en el evento de una agresión externa contra la República Árabe Siria, con lo cual lanzó una clara advertencia a Israel y a cualquier otro enemigo. Estamos en el estatus de la autodefensa. Hay algunos encontronazos, pero mantenemos el control. Mientras tanto, en Bruselas, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, William Hague, decía: esto es típicamente una completa ilusión del régimen en Siria. Hay víctimas de la agresión y hay un estado policial. En todo caso, el ministro británico de Relaciones Exteriores, William Hague, ha definido como inaceptable la amenaza del gobierno sirio. Se proclama víctima de una agresión externa. Lo que está pasando realmente es que su propio pueblo se está levantando contra un estado policial brutal y en cualquier caso es inaceptable decir que podrá usar armas químicas en cualquier circunstancia. Bueno, lo cierto es que Jihad Makdisi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria, dijo que no utilizará armas químicas o no convencionales en el interior del país, salvo que hubiera una agresión extranjera. En Reno, Estados Unidos, el presidente Barack Obama formaba parte de los desplazamientos aquí y decía: ha advertido al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad que no cometa el trágico error de utilizar armas químicas, porque de lo contrario tendrá que rendir cuentas ante la comunidad internacional. Obama ha asegurado que continuará dejando en claro a al-Assad y a sus allegados que el mundo está vigilado y que tendrán que rendir cuentas ante la comunidad internacional y ante Estados Unidos si cometen el trágico error de utilizar ese tipo de armas. Lo dijo durante un discurso ante un foro de veteranos de guerra en Reno, Nevada. Obama ha lanzado esta advertencia ante la 73ª Convención Anual de Grupos de Veteranos de Guerras Extranjeras, una de las organizaciones de veteranos más grandes y más antiguas del país. El uso de armas es inaceptable, armas de este tipo, dijo. Estamos trabajando para ayudar al pueblo sirio mediante ayuda humanitaria y a la oposición a través de asistencia no letal, con lo que quiere decir no militar. ¿Y entonces de dónde llegan las armas? Continuaremos trabajando con nuestros socios para lograr una transición democrática que el pueblo sirio merece, ha afirmado. Por su parte, Bibi Netanyahu, primer ministro de Israel, decía: alerta ante los riesgos de atentados en los Juegos Olímpicos de Londres. Ustedes saben que para nosotros es incuestionable, tenemos sustancial inteligencia
y sabemos que Hezbollah está respaldado por Irán. Nosotros haremos lo necesario para proteger y defender la vida de los israelíes inocentes y tomaremos cualquier medida que sea necesaria contra estos regímenes y organizaciones. No permitiremos que el terror vuelva a ser oportunidad en este caso. Y deberán aprender y recordar que el terror no paga. Netanyahu fue interrogado sobre información del semanario británico Sunday Times, en el sentido de que los servicios de inteligencia israelíes habrían enviado un equipo a Europa para seguir la pista de potenciales atentados en el evento deportivo. No puedo confirmar ninguna información que tengamos sobre los Juegos Olímpicos. Sabemos que Irán y Hezbollah realizaron atentados. Seguimos alertas, pero no puedo dar ningún detalle, agregó. El primer ministro israelí acusó a Irán y a la milicia islamista libanesa Hezbollah de estar detrás de una campaña de atentados contra Israel que ya lleva 2 años, particularmente el atentado del miércoles en Bulgaria que provocó la muerte de 5 turistas israelíes. Netanyahu declaró a la cadena Fox que sabía con absoluta certeza y sin sombra de duda que lo que calificó de matanza de Bulgaria fue una operación de Hezbollah. El atentado de Burgas en Bulgaria, de que informamos oportunamente, recuerdan ustedes, aumentó el temor a un ataque anti-israelí en los Juegos Olímpicos, 40 años después del secuestro por un comando palestino de la delegación israelí en los Juegos Olímpicos del 72 en Múnich, en el curso de la cual murieron 5 secuestradores palestinos y un policía alemán. Según The Sunday Times, bueno, no hay que olvidar además que el mayor número de bajas fue de parte de los deportistas israelíes, ¿no? Que ello fue una verdadera masacre. Según The Sunday Times, el Servicio de Seguridad Interior israelí, el Shin Bet, envió agentes para proteger a la delegación olímpica, y el Mossad, Servicio de Inteligencia israelí, hizo lo propio con un equipo codificado, llamado Bayoneta, para poder perseguir a un grupo sospechoso de estar vinculado a Hezbollah en Irán. Esto es parte de lo que está ocurriendo ya en una oleada en Israel. Ciudadanos israelíes que se cubren de combustible y se prenden fuego, se inmolan al estilo Bonzo. Acá un paramédico israelí dice: encontramos un hombre de 50 años en el terreno, aquí tenía una silla de ruedas cerca de él, estaban pasando algunos ciudadanos y el hombre estaba quemándose vivo. La policía de Israel impidió una nueva inmolación, la 5ª en 10 días. Un nuevo intento de un ciudadano de quemarse a lo bonzo, el 5º en la última semana y media, informó un portavoz policial. El último incidente de este tipo ocurrió cuando un hombre de alrededor de 60 años se impregnó de líquidos inflamables cerca de la estación de policía de Ofakim, al sur de Israel, explicó Nicky Rosenfeld, vocero de la policía. Varios agentes que se encontraban en esos momentos tuvieron que dar testimonio. Mientras tanto, Ehud Barak sale una vez más a dar fuertes declaraciones. Israel alza el tono sobre las armas químicas de Siria y Ehud Barak previno que Israel no podrá aceptar el traslado de armas de ese tipo de Siria al Líbano. Vigilamos atentamente la posibilidad de que Hezbollah trate de aprovechar la ocasión para trasladar armas que calificó de sofisticadas. Oficialmente en estado de guerra con Israel, que le acusa de poseer un arsenal químico más importante del mundo, Siria reconoció este lunes poseer armas químicas, pero aseguró que solo la utilizaría en caso de agresión extranjera. No se utilizarán armas químicas o no convencionales contra nuestros propios ciudadanos. Esas armas solo serán utilizadas en caso de agresión extranjera, dijo, y les acabamos de mostrar, el portavoz de la Cancillería. Mientras tanto, entrevistado por el Canal 2 de Israel News, Dani Kushmarov, Ehud Barak decía: puedo decir que seguiremos de cerca estos preparativos y estamos previendo cualquier situación, todas ellas. Si algo así ocurre, tendremos que considerar qué acción, y ciertamente lo tenemos previsto. No pienso ni puedo decir nada más. Mientras tanto, en Baikonur, Kazajstán, el lanzador Soyuz FG lanzó 5 satélites desde Rusia para Bielorrusia, Alemania y Canadá, desde Baikonur,
en el tradicional lugar de lanzamiento de las experiencias espaciales de la ex Unión Soviética y ahora de la Federación Rusa. Han confirmado que Rusia lanzó con éxito el cohete Soyuz FG con 5 satélites de diversas aplicaciones. Fue lanzado exitosamente este domingo desde la base espacial de Baikonur en el territorio de Kazajstán, comunicó RIA Novosti, y esto confirmado por la agencia espacial rusa Roscosmos. Este fue el momento del exitoso lanzamiento. Según las informaciones, el bloque acelerador Fregat se desacopló del cohete de acuerdo al plan previsto y ubicará en la órbita 5 satélites espaciales en las próximas semanas. Como dijimos, satélites de Rusia, Bielorrusia, Alemania y Canadá. Entre los satélites que el Soyuz FG llevó al espacio figuran el satélite ruso de teledetección Canopus 5, el bielorruso BKA, el minisatélite científico ruso MKAPN-1 y el comerciales, así como el alemán TET-1 para las pruebas de nuevas tecnologías en condiciones de ingravidez. Asamblea Nacional de Cuba. Ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional. Posteriormente, el vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo, ofreció una detallada información acerca de la marcha de la implementación de los lineamientos aprobados en el 6º Congreso del Partido. Dijo Murillo que se concluyó la proyección estratégica hasta el 2015 y se definieron 55 objetivos ordenados en 5 grupos, de los cuales el modelo de desarrollo económico y social constituye el núcleo central para la actualización del modelo de gestión económica. Detrás de una cadena de impagos, aseveró, siempre hay una cadena delictiva. Reiteró que es prioridad el fortalecimiento de la empresa estatal socialista. Lo más importante en la economía nuestra va a ser la empresa estatal socialista. No piensen ustedes que a golpe de trabajo por cuenta propia vamos a generar 46.000, 50.000 millones de Producto Interno Bruto. El éxito de la actualización del modelo económico pasa por hacer eficiente la empresa estatal socialista. Y aprovecho para decirle que es la tarea más difícil. El cuarto pleno del Comité Central. Así lo decía el vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo. General de Ejército Raúl Castro Ruz. El enfrentamiento al delito y a la corrupción, así como aspectos específicos de las diferentes esferas de nuestra economía. Fueron expuestas las principales dificultades detectadas, con énfasis en los señalamientos a la labor del partido y en las recomendaciones para su solución. Discutir hasta la saciedad, eso es democracia. Valoró el general de Ejército Raúl Castro Ruz el pasado viernes durante la reunión ampliada del Consejo de Ministros al referirse al proceso de análisis y debate a que fueron sometidos los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Para nuestra revolución constituye una garantía contar con un programa como este, discutido profundamente con toda la población que tuvo la oportunidad de plantear las modificaciones que estimó. Bueno, y hablando de Cuba y recordando a Hemingway, ese es el Floridita, y han entrado otra vez en uno de los más importantes libros de récord, ¿no? Porque el Floridita fabricó, allá está la estatua de tamaño natural de Hemingway en la esquina en la que usaba sentarse él, y donde todo el que ha ido al Floridita ha compartido, por supuesto, uno de los tragos preferidos, ¿no? El daiquiri. Rosa Alba Alfonso, director del Museo y la Fundación Hemingway, tenía algo que decir aquí mientras se llevaba adelante la búsqueda del récord mundial con 270 litros, 2 cocteleros, poniendo un gigante embudo. El aniversario del natalicio de Hemingway hace algo grandioso. El daiquiri era famoso, pero Hemingway lo inmortalizó. Y bueno, será un acontecimiento que pasará a la historia como el del daiquiri gigante. Y aquí es un placer para mí estar. Difícil, aunque no lo crearon en estas circunstancias, imaginar a Hemingway sin un daiquiri. Nosotros los cubanos todavía en estos momentos tenemos a Hemingway dentro de nuestros corazones.
Y también y al año siguiente el Premio Nobel de Literatura por su obra completa, la medalla de oro se la donó a Cuba. Y ciertamente su yate Pilar, o su finca Vigía, con sus 43.000 metros cuadrados de extensión, rodeado de casi medio millar de árboles de mango y palmas reales, llegó a ser uno de los lugares favoritos. En realidad, Hemingway nunca se hubiera ido de Cuba, lo presionaron muy fuertemente en el gobierno estadounidense para que abandonara Cuba, y ciertamente lo hizo bajo presión y duró muy poco más. En todo caso, y a pesar de todas las luchas por las marcas, el Floridita, que es uno de los símbolos de la hermosa capital cubana, me entra hoy otra vez en el récord de los récords en materia de preparación de cócteles. Quiero tomarme un minuto para agradecer las invitaciones que nos cursó el Comando General de la Armada. Ustedes saben que mañana es un día muy especial para la Armada de la República Bolivariana de Venezuela. Y lo que quiero compartir con ustedes, y de paso a nombre del equipo Dossier, disculparnos por la honrosa invitación que nos hacen a la que no podemos hacer honor, y se debe a que, aunque hubo un cambio de horario, tenemos previsto mañana hacer una entrevista a una importante figura del escenario internacional que llega al país, y por lo tanto esto coincidiría con el horario en que, si fuera por nuestro gusto, estaríamos acompañando a toda la oficialidad superior y todos los integrantes de la Armada. Y esto tiene que ver con esta invitación en la que el Comando General de la Armada Bolivariana, Playa del Lago, de Maracaibo, y por supuesto, a nombre de todos el equipo, agradecemos esta invitación, pero deberemos estar aquí, Dios mediante, en este mismo estudio, para hacer una entrevista que tiene importancia y que no podríamos postergar. De manera que nuestros saludos y felicitaciones a la Armada de la República Bolivariana de Venezuela en su día, que comienza ahora a la medianoche, y a nombre de todo el equipo les deseamos buen viento y buena mar. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director. Una computadora es más que un equipo, es una ventana en un hospital. Permanecer en la escuela es más que estudiar, es la posibilidad de cumplir un sueño. Una sala de exposiciones es más que un sitio para el arte, es un lugar para el encuentro y la sensibilidad. Conocer para transformar. Fundación Telefónica. Ellos son documentalistas. A través del lente de sus cámaras, logran capturar profundas historias. Todo el sistema está basado en que la gente cada vez consuma más y de forma más creciente. Esta lucha continúa hasta que se apague el sol. Muchos vienen y saben que no va a ser fácil. Tenemos la casa amenazada. Nosotros quedamos así nomás, en la calle. Que usted podrá ver en exclusiva a través de nuestra pantalla. Effectivement, les blessés arrivaient par dizaines, vraiment par dizaines. Producciones audiovisuales con contenido de gran interés para nuestros pueblos.
La desgracia nacional ha sido obra de grupos empresariales. Mis ganas de trabajar me ayudaron también a correr muy fuerte por el desierto. Nos estamos organizando para transformar el país. Documentales, todos los sábados y domingos. Una película que marca el regreso de Diego Torres a la actuación, Extraños en la noche. No nos quieren pagar. ¿Y vos creés que te iban a pagar con el quilombo que armó tu mujer? Dos hombres en un cuadrilátero.